AIST México les invita a su próximo gran evento, Congreso y Exposición de la Industria del Acero, donde se unen CONAC, Expo Acero, reuniendo grandes empresas de la industria metalúrgica, y temas técnicos relacionados con proceso básico, aceración, laminación, transformado y aplicaciones del acero, aceros especiales, industria automotriz, aceros para línea blanca, aceros para la industria de la construcción, seguridad, mantenimiento y medio ambiente, y la industria 4.0. Además, disfruta de la exposición sin costo de entrada. Te esperamos en el Centro de Convenciones San Luis Potosí, México. Del 11 al 13 de marzo del 2024. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes, buenas noches para Brasil y buenas para algunos otros lugares del mundo. Hoy un panel bastante internacional. Tenemos acá todas las chicas de la IST, desde México, Carmelo, España, Patricia, Brasil. Y bueno, yo tengo un mix, nací en Argentina, pero Venezuela, México, así que bastante internacional, bastante globalizado o americanizado o iberoamericano, podríamos decir. Así que bueno, muy bienvenido. Tenemos una super charla, una super invitada. Patricia, muy bienvenida. Voy a presentar, agarro pantalla. Muy bienvenido a todos los que nos están escuchando, se están sumando. Por el chat se pueden ir presentando, así nos vamos conociendo un poquitito. Patricia, Carmelo, ¿me confirman si ya se ve la presentación? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos el reporte de sustentabilidad sensorial por Patricia, que lo viene preparando desde hace rato y nos va a contar toda la experiencia de cómo fue llevarlo adelante y los primeros resultados que se han obtenido. También nuevamente agradeciendo como siempre a CRC Consulting, una empresa especializada en todo el tema de sustentabilidad y la huella de carbono, y a Scrapyard, una plataforma para la gestión y clasificación de chatarra con inteligencia artificial. Carmelo, bueno, como agenda, y ahora nos presentamos como agenda del día, la bienvenida. Después vamos a presentar a Patricia. Patricia luego nos va a contar todo lo que se trata sobre sustentabilidad, lo que ha llevado en este programa con Al Acero. Después, muy brevemente, qué es Expo Acero, que ya escucharon un poquitito el video al principio, qué estamos haciendo o qué queremos hacer a nivel de sustentabilidad. Y a partir de ahí vamos a empezar a conversar con Patricia y donde esperamos muchas de sus preguntas. Solemos terminar a las... Bueno, mentira, me voy a corregir. La idea muchas veces es terminar 6 de la tarde, pero nos vamos un poquitito más porque el público, acá nuestros fans, ¿no? Pues ya tenemos algunos que son fans, no han seguido webinar a webinar, nos hacen muchas preguntas y bueno, siempre que nuestro invitado tenga el tiempo y la disponibilidad, sobre todo por los horarios, seguimos un poquitito más y si no, cerramos a las 6. Bien, Carmelo, te presenta, después me presento yo y después presentas a Pati. Claro que sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos.
Mi nombre es Carmelo Santillán, soy director de CSR Consulting, asesoría de sustentabilidad y economía circular. Ayudamos a las empresas a crear estrategias de sostenibilidad, cálculo de huella de carbono, entre otros servicios. Gracias, Carmelo. Y a mí, para los que no me conocen, estaba viendo el chat y hay muchos también que no los conozco. Matías Bertoni, coordino, dirijo a Tecnoapp para México y Caribe, y dentro de la IST llevo adelante el Comité de Industria 4.0 y también el Comité de Sustentabilidad creado hace muy poquitito. Así que bueno, y ahora sí, quien se tiene que llevar todos los platillos y bombos, me ayuda con Patricia. Claro que sí, tenemos el día de hoy la enorme fortuna de tener a Patricia Colaferro. Ella es gerente de sustentabilidad en Alacero. Ella estudió ingeniería ambiental y tiene un posgrado en ESG y sostenibilidad corporativa. Cuenta con 15 años de experiencia en el área de sostenibilidad en el sector siderúrgico. También tiene experiencia en grandes multinacionales, asociaciones sectoriales y consultoría ambiental. Aparte, tiene una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos ambientales de alta complejidad, involucrando a comunidades e instituciones gubernamentales de distintas localidades, realización de procesos de licenciamiento ambiental e implementación del sistema de gestión ambiental y prácticas ESG. Aparte, tiene un gran conocimiento de aspectos relacionados con la gestión ambiental, descarbonización, transición energética, relaciones institucionales, diversidad e inclusión y salud y seguridad en el trabajo. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Ya está conmigo ahora. Sí, ahora Bueno. sí. Muy bienvenido, un gusto. Conociste, bueno, recién nos comentaba al principio que tuvo un breve pasar por Ciudad de México hace poquitito. Se quedó con ganas de conocer más, así que desde ya la invitación estaba para que nos acompañe en cualquier otro momento acá por México. Sí, claro. Bueno, quiero empezar pasando ahí buenas noches, buenas tardes a todos que nos acompañan el día de hoy. Agradecer a Matías, Carmelo y al equipo de AST por la invitación. Y además quiero felicitarlos por esta iniciativa. ¿Sí? Yo veo que están ahí desde enero, promoviendo webinars, discusiones, todas muy enfocadas en temas de sustentabilidad, transición energética, descarbonización de nuestro sector. Y lo veo muy importante porque yo creo que todos salen de estos encuentros con networking, benchmarkings y también nuevas ideas para mejorar sus operaciones, sus actividades dentro del sector de acero. Entonces, felicitaciones. Gracias por la introducción también. Trayendo un poquito más de información sobre mí, yo estoy en Alacero desde 2021, como comentó Carmelo, como gerente de sustentabilidad. Yo soy brasileña, como ya pueden ver, sí, es claro. Hola, ya saben que soy brasileña. Pero yo vivo en Bogotá hace casi 4 años, estoy en Colombia. Hoy, en este momento, estoy en São Paulo, pues la oficina de Alacero está ubicada acá en São Paulo. Pero ese es un poquito de mí. Y hoy voy a tener gusto de compartir con ustedes un poquito de cómo fue nuestra experiencia desde la asociación en el desarrollo del primer reporte de sustentabilidad sectorial en América Latina. Entonces, ahí un poquito de la agenda de mi intervención. Yo voy a empezar trayendo un poco de informaciones de Alacero, qué somos, nuestro rol, nuestros miembros, para que puedan conocer un poquito de nosotros. Luego, unas informaciones generales sobre nuestro reporte, objetivos, desafíos que encontramos. Algunos detalles del desarrollo de la matriz de materialidad que hicimos, de los indicadores de sustentabilidad y también del contenido del reporte. Y cierro con algunas conclusiones. Yo creo que luego después abrimos para intervenciones, preguntas, comentarios, ¿sí? Entonces yo sigo acá. Bueno, un poquito de Alacero. Alacero es la Asociación Latinoamericana de la Industria de Acero.
Nosotros somos una entidad civil sin fines de lucro y reunimos toda la cadena de valor de acero en América Latina. Hoy en día tenemos más de 60 miembros entre productores y afines, y ahí les comento que podemos dividir en 3 principales tipos de stakeholders, nuestros miembros. Entonces tenemos ahí la industria de acero en América Latina, las cámaras nacionales también en América Latina y empresas de la cadena de suministro del sector. Y ahí podemos salir de la región. Tenemos empresas que están ubicadas en todo el mundo, ¿sí? Hoy en día tenemos dentro de nuestros miembros una representación de 95% de la producción de acero en América Latina. En este contexto, básicamente, Alacero tiene 2 principales papeles. Uno, yo puedo decir hacia adentro, mirando a nuestros miembros, de crear un ambiente de networking, de cambio de buenas prácticas y además generar información, proyectos, iniciativas que puedan aportar a nuestros miembros en su desarrollo en diversas áreas y también en toma de decisiones. El otro papel sería ya más hacia afuera, ¿sí? Posicionando y representando el sector regional junto a organismos internacionales como World Steel, que es la Asociación Global, o OECD, o la Agencia Internacional de Energía, entre otros. Nosotros tenemos contacto con estas instituciones, participamos de congresos, de reuniones, incluso revisiones de documentos, siempre en este sentido, posicionando y representando el sector. Trayendo un poquito más de detalles, mirando ahora para las empresas productoras de acero en América Latina. Como pueden ver en esta diapositiva, tenemos empresas de casi todos los países de América Latina. Entonces tenemos empresas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y dentro de este gran grupo de empresas tenemos desde grandes empresas multinacionales hasta empresas más pequeñas, incluso en algunos casos familiares. Nosotros ahí podemos aportar, apoyar, auxiliar todo tipo, independiente de la ubicación, del tamaño, de la capacidad de la compañía. Considerando los otros 2 stakeholders que yo acabo de comentar con ustedes, mirando aquí a la derecha de la pantalla, tenemos también países importantes considerando las cámaras nacionales. Entonces tenemos las cámaras de Argentina, Cámara Argentina de Acero y el Instituto Argentino de Siderurgia. Tenemos el Instituto Aço Brasil, tenemos ICHA de Chile, ANDI de Colombia, FedMetal de Ecuador, Canacero de México, yo creo que la mayoría conoce bien Canacero, de nuestro público hoy, y Adoacero de República Dominicana. Y al otro lado, como les comenté, tenemos empresas que hacen parte de la cadena de suministro, o sea, proveedores, clientes, consultorías, que pueden estar ubicadas a nivel global. Entonces, como pueden ver ahí, tenemos empresas que están en España, en Suiza, en Japón y así por delante. Llegamos ahí a casi más de 60 miembros, ¿sí? Dejo abierta la invitación a las empresas que quieran conocer cómo hacer parte del acero, las ventajas, las condiciones. Al final de esta presentación, yo les voy a dejar mi correo y caso quieran saber más, solo enviarme una información y podemos agendar una charla y traer más detalles para ustedes. Bueno, y dentro de todo eso que les comenté, ¿cómo hacemos para interagir con nuestros miembros? Ahí tenemos 6 comités técnicos, ¿sí? El Comité de Comunicaciones, el Comité de Economía y Relaciones Institucionales, Comité de Política Ambiental, Comité de Tecnología y Control Ambiental, Salud, Seguridad y Educación. Básicamente, cada empresa puede elegir representantes, y no hay límite de cantidad de personas, para serem parte de estas discusiones, de estos foros. Básicamente, nosotros hacemos 2 reuniones al año, una en el primer semestre y la segunda en el segundo semestre, donde Alacero presenta informaciones sobre todos los proyectos e iniciativas que estamos desarrollando dentro de la temática del comité. Traemos paneles, discusiones,
y discutimos también nuevas ideas y nuevos proyectos que vienen como, puede venir como sugerencia de nuestros miembros, ¿sí? Yo estoy encargada de los dos comités ambientales y también del Comité de Salud y Seguridad. Bueno, ahora empezamos a tratar del tema principal de nuestro encuentro hoy, que es el desarrollo del primer reporte de sustentabilidad de Alacero. La decisión de enfrentar, de estar ahí adelante de este gran desafío fue en 2021. Nosotros presentamos esta propuesta a nuestros miembros que han concordado desde el principio y hicimos el desarrollo de este primer reporte a lo largo de 2022 y el documento trae informaciones referentes a 2021 y 2022. Básicamente, los principales objetivos de ese reporte son traer un panorama general de la industria, las ventajas, los desafíos que tenemos a nivel global y regional, difundir las estrategias y las acciones de sustentabilidad que nuestras empresas miembros tienen y Alacero también, enfocando principalmente en las dimensiones ESG, que yo creo que todos acá conocen esta sigla, que significa ambiental, social y gobernanza. Y también empezar a través de ese documento, crear un diálogo transparente con nuestros stakeholders, buscando traer informaciones con respecto a los principales impactos que tienen nuestras actividades, sean positivos, negativos, cómo estamos manejando y cómo podemos mejorar. Pero, adelante de todo eso, nosotros encontramos algunos desafíos. Porque quando hablamos de um reporte de uma companhia, tratamos de trabalhar em um universo mais seguro, assim dizer, entre comillas, porque estamos enfocados em uma única empresa que tem uma cultura específica, que tem seus objetivos e seu caminho mais direcionados. Quando hablamos de um reporte que traz informações sectoriais e, em nosso caso, regionais, encontramos uma grande heterogeneidade. ¿Sí? Dentro de Alacero temos empresas muito distintas, em ubicações com condições de governos distintas, com culturas distintas e incluso capacidade e madurez de gestão em sustentabilidade distintas. Então, adelante desta situação, encontrar um caminho e unificar, coordinar, consolidar informações é um grande reto. Además, nosotros necesitamos la participación y el involucramiento de las empresas en eso para poder traer informaciones que de verdad representen el sector. Porque un punto importante de traer para ustedes acá es que todo que voy a mencionar en esta presentación, cuando yo digo reporte de Alacero, materialidad de Alacero, indicadores de Alacero, yo no estoy diciendo que voy a presentar informaciones de la asociación, sino de la industria de acero del sector, ¿sí? Entonces, necesitamos involucrar, ganar la confianza de nuestros miembros para avanzar. Y un otro desafío que me gustaría compartir con ustedes es con respecto a la estandarización, el padrón. Cuando empezamos, nosotros discutimos incluso con nuestros miembros la posibilidad de adoptar una metodología reconocida como GRI o SASB, y nosotros pudimos identificar en este momento que no estábamos listos, ¿sí? Que tocaría empezar con una inspiración, como utilizando estas metodologías como una referencia para a lo largo de los años irnos juntos avanzando en este sentido. Bueno, con todo eso, acá pueden ver un poco del camino que seguimos hasta la publicación. Entonces, el primer paso fue la planificación y gestión del proyecto. Nosotros hicimos reuniones con nuestros miembros, trazando toda la estrategia del proyecto, el cronograma, los principales hitos y cómo iba a ser nuestra interacción, en qué momentos íbamos a necesitar el apoyo y la participación más activa de nuestros miembros. Luego,
Pasamos para o desarrollo de la matriz de materialidad, buscando identificar nuestros principales stakeholders, os temas que deveríamos mirar. Em seguida, passamos para os indicadores de sustentabilidade, e aí atividades como a definição, como seria o processo de coleta, fichas, plataforma, consolidação destas informações, e em seguida, o contenido. Então, como conectar todo isso junto com o que está haciendo el acero, com o que está haciendo a indústria, que contenido vamos a apresentar, haciendo investigaciones, entrevistas, además, procesos de revisiones junto con nuestros miembros y traducción. El próximo paso fue el diseño. Nosotros buscamos todo un proceso de diagramación que dejase este reporte atractivo y sencillo de encontrar informaciones, de navegar a lo largo del documento. Y ahí, por fin, la publicación. Y a los que quieran consultar el documento, él está disponible en nuestra página, y en el momento de la publicación, nosotros también hemos compartido en nuestras redes sociales. Bueno, trayendo un poquito más de profundidad a este proceso, les comparto cómo fue la etapa de materialidad, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros seguimos una metodología con 4 etapas. La primera de identificación, entonces nos tocó mapear los grupos de interés del sector en América Latina, los principales impactos que teníamos para ahí llegar a un listado completo de posibles temas materiales. Priorización, junto con interacciones con los stakeholders, llegar ahí a un listado de priorización de estos temas. El tercero sería análisis, entonces llegar a una primera versión de la matriz de materialidad, y por fin la cuarta etapa sería la validación, junto con nuestros miembros validar esa matriz. Entonces, dentro del proceso de identificación, nosotros hemos hecho grandes consultas en documentos, desde estudios sectoriales hasta reportes de sustentabilidad de empresas miembros de Alacero, buscando referencias e informaciones, además dentro de documentos internos de Alacero también. Teniendo toda esta encuesta, esta información que buscamos, llegamos ahí a 19 posibles temas materiales que acá les presento y que no están en ninguna orden de priorización. Aquí están de manera aleatoria. Entonces, llegamos a gestión de agua y efluentes, transparencia y relación con grupos de interés prioritarios, eficiencia energética, manejo y residuos de residuos y desechos, estrategia climática, salud, seguridad ocupacional y bienestar, ética, integridad y compliance, emisiones atmosféricas, atracción, desarrollo y retención de empleados, innovación, resiliencia empresarial, gestión de la cadena de suministro, respecto a los derechos humanos, educación, gestión del ciclo de vida, diversidad, inclusión y equidad, calidad y seguridad del producto o servicio, relaciones gubernamentales, biodiversidad, ecosistemas y gestión de riesgos y emergencias. Bueno, teniendo entonces la identificación, pasamos para la priorización. Entonces, tenemos ya identificado los principales stakeholders, que son los colaboradores directos de Alacero, todas las empresas que son miembros de Alacero, entidades sectoriales como Eurofer, World Steel, entre otros, empresas proveedores, clientes, prensa, consultorías internacionales y así por delante. Mirando a estos grupos, nosotros salimos con 4 frentes de trabajo para consultarlos. Salimos con encuestas en línea, salimos con entrevistas a algunos expertos, representantes de empresas miembros de Alacero, entrevistas también con expertos del sector que no serían miembros de Alacero, y al final una reunión con representantes de las empresas de Alacero de diferentes áreas. Y ahí tuvimos recursos humanos, área operacional, medio ambiente, entre otras, salud, seguridad y así por delante. A partir de estas 4 frentes de trabajo,
nosotros alcanzamos 17 países, que de ellos fueron 13 de América Latina. Con esta priorización, llegamos a la etapa 3, que sería el análisis. Entonces, a partir de todas estas informaciones, nosotros llegamos a los 5 principales temas para el sector en América Latina, que son, el primero, estrategia climática, luego, salud, seguridad ocupacional y bienestar, el tercero, ética, integridad y compliance, cuarto, atracción, desarrollo y retención de empleados, y por último, emisiones atmosféricas. Teniendo esta información, pasamos a la última etapa, que es validación. Entonces, en este momento, Alacero promovió una reunión nuevamente con nuestros miembros, y ahí repito como todo este proyecto fue muy de la mano, y es así que trabajamos en Alacero, muy de cerca con nuestros miembros. Presentamos todo el trabajo, el resultado, y pasamos para el proceso de validación, pensando en las oportunidades. Y la conclusión de esta reunión fue unificar el tema 1, estrategia climática, con eficiencia energética, que estaba como en la posición 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos, dentro de nuestro sector, tienen mucha similaridad y sinergia. Además, otra decisión que tuvimos en esta reunión fue sumar el tema diversidad, inclusión y equidad. Y ahí llegamos a la matriz de materialidad de Alacero validada, con 6 temas materiales, como ustedes pueden ver aquí a la derecha de la pantalla. Perfecto. En este momento cerramos el proceso de materialidad, y aquí les comento un poco cómo fue el proceso de los indicadores de sustentabilidad. Básicamente, el principal objetivo con indicadores es, basado en datos duros, poder posicionar la industria de acero latinoamericana, identificar nuestras fortalezas, debilidades y saber con eso para dónde tenemos que ir, para dónde tenemos que mirar. Pensando un poco en el aspecto de comparabilidad sectorial, nosotros tomamos la decisión de adoptar la metodología que tiene World Steel, ¿sí? Que es la asociación global. Y ahí nosotros adoptamos la colecta de 24 informaciones, datos, que generan 8 indicadores. A partir de ahí, nosotros hicimos todo el proceso, o sea, el proceso de colecta, después de revisión de esta información, validación de los datos y, por fin, consolidación de la información para llegar en datos regionales. Todo ese proceso llevó básicamente 4 meses, ¿sí? El proceso es voluntario. Entonces, nosotros tuvimos mucho, como mencioné en el principio de la presentación, el proceso de involucramiento, sensibilización de nuestros miembros para tener las informaciones. Y en este momento nosotros identificamos la importancia de la seguridad de la información, que eso es un punto sencillo, así, no es sencillo, me salió la palabra ahora en español, es sensible del proceso, ¿sí? Entonces, refuerzo acá, Alacero recibe toda la información de nuestras empresas. Nosotros no compartimos ningún dato, no divulgamos ningún dato, solamente consolidamos y llegamos a información a nivel regional. Nosotros no pasamos informaciones a nivel nacional, tampoco a nivel empresa, ¿sí? Y pasando mucho eso con nuestros miembros, fuimos recibiendo las informaciones. Y como una manera de reconocer la confianza y el esfuerzo de estas empresas que participaron, Alacero entregó un sello, este círculo aquí a la izquierda, a todas las empresas que han compartido sus datos. También entregamos un certificado de participación, y ahí estos dos, las empresas pueden poner en sus páginas, pueden compartir en sus redes. Además, nosotros desarrollamos un informe de benchmarking, que es individual y confidencial. Este informe trae los 24 datos que las empresas compartieron con nosotros, que no son publicados, comparándolos con los mismos datos a nivel América Latina.
traemos unas gráficas con tendencias, comparaciones, y ahí la industria, la empresa, puede usar eso como una herramienta de benchmarking, de referencia. Bueno, aquí pueden ver la tabla de los 8 indicadores que acabo de mencionar con ustedes, que son los mismos de World Steel. Entonces tenemos 4 indicadores ambientales, 2 sociales y 2 económicos. Realizamos la colecta en 2022 y los datos son referentes a 2020 y 2021. En esta tabla, nosotros decidimos traer los datos también de World Steel porque, como todavía no tenemos una historia y no podemos identificar desvíos o tendencias, nosotros decidimos traer esta información a nivel global, de alguna manera para comparar. Pero es importante tener en cuenta que en algunos casos hay circunstancias y condiciones muy específicas que tenemos en América Latina, que son distintas a nivel global. Entonces, ni siempre es posible compararlos así como manzana con manzana, ¿me entiende? Entonces, tener un poco esta sensibilidad, pero de alguna manera es una orientación. Tuvimos en este momento 38 empresas participando, representando un 70% de la producción de acero. Y para que tengan una idea, World Steel tuvo una participación de 56%. Entonces, ya tuvimos una participación importante. Sin embargo, seguimos trabajando y acercándonos de nuestros miembros para cada vez más tenerlos con nosotros en este proyecto. Bueno, entonces ahí, empezando a hablar del contenido del reporte, tenemos ya los 6 temas materiales, tenemos ya los indicadores de sustentabilidad, y entonces decidimos conectar estas informaciones, entender dónde estábamos con todo eso, ¿sí? Entonces, hicimos un análisis de conexión entre los 6 temas materiales que llegamos, com as ODS que temos, com os indicadores que adotamos desde o World Steel e os projetos e iniciativas que temos em Alacero. Então, se miramos ao primeiro tema material, estratégia climática e eficiência energética, identificamos principais 2 ODS, temos os indicadores 1 e 2 conectados com este tema, e aí les comento muy brevemente los proyectos e iniciativas que tenemos en Alacero conectados con este tema material. Nosotros en 2021 hemos publicado un position paper sobre la industria latinoamericana de acero ante el cambio climático. Esto está disponible en nuestra página, caso quieran consultar. Además, Alacero tiene en desarrollo un proyecto con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para implementar un proyecto piloto de descarbonización en la industria de acero en América Latina. Junto con eso, nosotros desarrollamos un estudio con el equipo de CRU, que es una consultoría internacional, para identificar los principales impactos en nuestra industria, en su desempenho e mercado, com a salida de um CBAM, que é Carbon Border Adjustment Mechanism, que é um mecanismo de ajuste de fronteira que está lançando a Europa. A partir deste estudo, apresentamos a informação a nossos membros e também uma visão de los costos de descarbonização de nossa indústria em América Latina. Además, temos um estudo técnico-ambiental identificando as oportunidades de uso de biomasa en el proceso siderúrgico, también en la región, y también tenemos los comités de sustentabilidad, el COPAN y COTEC, con discusiones y paneles que hacemos, como ya les comenté. Para el segundo tema, salud, seguridad ocupacional y bienestar, tenemos la ODS 8, el indicador 5, y en el año pasado hemos justo lanzado el Comité de Salud y Seguridad. En este momento ya tenemos más proyectos, más iniciativas, pero en este reporte presentamos la creación del comité. Para el tercer tema, ética, integridad y compliance, llegamos a la ODS 16 y identificamos que en este momento no teníamos ningún indicador
relacionado directamente a este tema. Con respecto a proyectos del acero, tenemos muchas informaciones y reportes relacionados a mercado, economía, entonces tenemos ahí América Latina en cifras, entre otras informaciones que están conectadas con este tema. Para el próximo cuarto tema, atracción, desarrollo y retención de empleados, tenemos 2 ODS, el indicador número 6, capacitación de los empleados, y ahí tenemos algunas acciones. Alacero tiene una asociación con Steel University, que es como el brazo académico de World Steel, donde ofrecemos cursos detallados de estructuras para fomentar el uso del acero. Además, tenemos también el concurso al acero, el desafío al acero, perdón, que se llama, que es una competencia entre estudiantes de Universidad de Arquitectura en todos los países de América Latina, presentando proyectos de arquitectura con el uso del acero. Y para eso nosotros hacemos una premiación y fomentamos la información, también conectando con alguna ODS a cada año, porque ese es un proyecto anual. Para el próximo tema, emisiones atmosféricas, y ahí vale la pena comentar que acá no hablamos de gases de efecto invernadero, ¿sí? Solamente de particulados, poluição del aire. Tenemos la ODS 11, identificamos que no hay indicador, y en el año pasado nosotros hemos realizado la primera visita de benchmarking ambiental. Fue un encuentro con más de 40 personas, donde cambiamos informaciones sobre la gestión ambiental de la industria de acero en América Latina, y todos salimos con mucho aprendizaje de ahí. Y el último, diversidad, inclusión y equidad, llegamos a 2 ODS, también sin indicador relacionado en este momento, y identificamos que hay ahí una oportunidad para el sector se posicionar. Y tenemos más 2 iniciativas en Alacero, que son de alguna manera transversal a todos los temas materiales, que es el propio reporte, que a partir de este momento ya se convirtió en una práctica anual, y el curso en las prácticas ESG. Alacero está finalizando el desarrollo de este curso, que va a ser lanzado en el segundo semestre de este año, a través de la plataforma de Steel University, donde preparamos un contenido muy enfocado en el sector, con las dimensiones del ESG, cómo implementar estas prácticas en la operación de la industria de acero. Aquí pueden ver un poco de la imagen de este reporte, trayendo un poquito de información sobre diseño, traducción, publicación. Básicamente la estructura trae una introducción, algunas informaciones de Alacero, una visión de la sustentabilidad en nuestro sector, detalles de todo el proceso del desarrollo de la materialidad y también esta conexión que hicimos, los resultados de los indicadores de sustentabilidad y algunos desafíos y perspectivas de oportunidad que encontramos. Ya cerrando aquí mi intervención, fue un gran desafío, ¿sí? Salimos de ahí con mucho aprendizaje y la idea es siempre ir mejorando. Como já comentei, este reporte vai ser anual, então já estamos em processo de desenvolvimento do reporte 2023. Para este ano, vamos validar a materialidade que já temos. Además destas informações que já les comentei, vamos sumar casos de sucesso da indústria de acero que tenham relação com os temas materiais que temos, e aí temos a oportunidade de conectar los cases con los indicadores, tendencias de los indicadores y la materialidad. Con respecto a otra novedad del reporte, este año arrancamos con la colecta de 15 indicadores de salud y seguridad, y la idea ya es salir con una historia, o sea, datos de 2018 hasta 2022, y para los temas materiales que todavía no tenían un indicador relacionado, nosotros estamos trabajando muy de cerca con World Steel, que ha llegado ya a una propuesta de nuevos indicadores,
Entonces, a partir de 2024, arrancamos también con la colecta de nuevos indicadores de sustentabilidad y vamos a llenar este hueco, ¿sí? Y con respecto a metodología, como les comenté, la idea es ir avanzando, ganando madurez y quizá en un momento llegar a adoptar una referencia, ¿sí? Sin duda, la idea aquí era tener una herramienta de referencia para el sector de acero en América Latina y también a instituciones internacionales. Y por fin puedo comentar que logramos comunicar el desempeño de nuestra industria, mapear riesgos y oportunidades, mejorar continuamente nuestras operaciones, ser transparente, construir confianza junto a los stakeholders y influenciar en la toma de decisiones. Entonces, ahí tenemos un documento muy enfocado en las prácticas ESG. Por fin, dejo acá la invitación a todos a nuestro congreso de este año, que se va a llevar a cabo en São Paulo en los días 8 y 9 de noviembre. Ya hay información disponible también en nuestra página, pero si necesiten algo, también quedo a disposición para traerles más detalles. Por aquí termino mi intervención. Acá les dejo mi correo. Un gusto. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Y me quedo a disposición para sugerencias, comentarios, dudas, lo que tengan. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Sí, así ahora vamos a charlar. Tremendo trabajo. Y ahora nos vas a contar también un poquito qué tanto se transpiró para poder llevarlo adelante. Mil gracias. Y bueno, sobre el evento anual de Alacero, tuve la oportunidad el año pasado, estuvieron acá en Monterrey a fin de año y todos los que puedan ya ir haciendo el save date, que lo hagan porque es un evento, digamos, de mucho aprendizaje. Los paneles, los pensamientos, tanto de los estrategas que llevan como de los CEOs, sobre lo que se vive y también de lo que hay que hacer para poder seguir fortaleciendo esta industria. Entonces, bueno, muy recomendable el evento. Así que, bueno, alístenlo. Pati, ¿me prestás un poquito la presentación? Vamos a también comentar desde este lado sobre el evento de la IST. Ahí ya se está viendo. El evento que nosotros desde la IST, este es un evento como se veía al principio, donde el CONAC y Expoacero se unen y donde es técnico, ¿no? Acá viene todo nuestros participantes, visitantes, son profesionales técnicos que viven el acero desde el lado de operación, seguridad, y ahora vamos a ver un conjunto de charlas, digamos, y el llamado a los abstracts. El año que viene se va a hacer en San Luis Potosí, es un evento, digamos, que cada 2 años rota y al año siguiente se hace en Monterrey, ¿no? Un año en Monterrey, otro al siguiente año visitamos algunos de los estados de acá de México, para que, bueno, no solamente vengan a Monterrey, sino que nosotros también vamos hacia allá, así como ustedes han hecho con Alacero, no hacerlo exclusivamente en Brasil, sino que se van moviendo a través de los países. Bueno, comentábamos del 11 al 13 de marzo, en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, para que lo vayan agendando. ¿Qué estamos llamando ahora? Digamos, ahora todo el tema de búsqueda y convocatoria a que suban los abstracts técnicos en todo este conjunto de áreas, ¿no? Procesos básicos, aceleración, laminación, transformación y aplicaciones, aceros especiales, aceros para la industria automotriz, para la línea blanca, para la industria de construcción, y todo el tema de seguridad, mantenimiento y medio ambiente, que
de esto se trata también los webinars, y incluidos dentro de esta área, ¿no? Y también temas de organización, de ser Lean, Six Sigma, capital humano, retención, capacitación, etc. Entonces, todos aquellos que tengan algo para contar en el evento que sea técnico, nos pedimos que, sabemos que muchos proveedores tienen mucho para exponer, pero no son charlas comerciales, sino técnicas. Bienvenidos, acá está la página de la IST, entran al menú de Expo Acero y ahí pueden conocer más del evento y también poder subir los abstracts. Tanto como el año pasado buscamos también desde los eventos, desde las exposiciones, hacerlas sustentables y pedimos tanto a los expositores como a los visitantes dar su pequeño granito de arena desde el armado del stand, tratar, digamos, de utilizar la menor cantidad de vinil y utilizar materiales que se puedan reusar, pantallas digitales en cambio de los vinil, si obviamente queremos dar nuestra marca a quienes nos visitan, que sean regalos y branding, digamos, que sean sustentables, que sean usables, y no de aquellos que me lo dan y después quedan en esa bolsa que me regalan o van para la basura, ¿no? Entonces trabajemos desde ese lado para, desde los mismos eventos, hacerlo sustentable. Ahora sí, cortito. Patricia, empezamos contigo. Acá mi amigo especialista en todo este tema, le doy el espacio y después vamos mechando charlas. Esto es abierto, ¿no? No es solamente pregunta y respuesta, sino que vamos dialogando, y también al público, desde el panel de Q&A o desde el chat, pueden empezar a dejar los comentarios y preguntas para que Patricia nos cuente sobre todo su experiencia desde Alacero y también su gran background que tiene. ¿Qué tal? En este caso, Patricia, la pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, esto es básicamente tu percepción. ¿Cuál es tu percepción? Ya ves que pues, en ESG está la parte ambiental, como bien has dicho, la parte social, la parte de gobierno corporativo. De repente aparece esta aprobación del CBAM, de este arancel en Europa. Supongo que fue un disparador, ¿no? Un detonante en el cual habrá industrias que, por supuesto, ya estaban trabajando en la huella de carbono, alcance 1, alcance 2, ya tenían su estrategia de descarbonización, como las hay, pero de repente supongo que esta iniciativa, esta aprobación por parte de la Unión Europea de este arancel fue como la empresa de acero que no lo está haciendo, pues ya esta es la razón, la justificación por el qué lo tiene que hacer sí o sí, ¿no? Que si nos puedes hablar un poquito de esto. Sí que se notó mucho la parte de que el CBAM empujó mucho a la facilidad quizá en recolectar la información para el cálculo de huella de carbono alcance 1 y 2 en las operaciones del sector en el acero. Bueno, Carmelo, en la verdad yo veo que ya estamos muy listos desde el punto de vista de cálculo de la huella de carbono. Eso no fue, en la verdad, una gran dificultad. Las empresas ya tienen, incluso, un gran reto que tenemos es cuál metodología, ¿sí? Porque ahí tenemos ISO, tenemos World Steel, que tiene su propia metodología, y otras que van saliendo. Entonces, la empresa, a veces, se encuentra que tiene que hacer las cuentas dentro de 3, 4, 5 metodologías. Entonces, la verdad, el reto no es hacer la cuenta, sino tener una metodología para el sector. Y ahí les comento un poquito que está en marcha ese tipo de discusión, ¿sí? Este año, la Agencia Internacional de Energía publicó un reporte trayendo un análisis de todo esto que está pasando, de metodologías disponibles e iniciativas que están ahí para la descarbonización, y enfocando un poco en las metodologías que ellos recomiendan, que hacen más sentido para el sector, y que a partir de ahí tocaría analizar eso para llegar a una única metodología. Entonces, tenemos un camino adelante, pero yo veo que nuestra industria en América Latina está lista. Excelente, muchísimas gracias, Patricia. A ver si tenemos... Acá voy a
comentar, Laura dice, es interesante el desarrollo que se ha tenido en la industria cirúrgica en la parte de dejar de utilizar carbono como energizante y se comienza a apostar por el hidrógeno. Bueno, es un comentario desde Laura y Aceros Levinson. Mi pregunta va más, para charlar, digamos, y lo comentaba al principio, digamos, que tanto se transfirió. Dijiste que fueron cuatro meses. ¿Qué tanta gente tuvieron que involucrar? Y también el gran desafío de involucrar a las empresas a que respondan, ¿no? Yo creo que el acero está compenetrado, el mundo del acero está compenetrado con este tema, digamos, lo siente bastante, pero a veces se mezcla con las tareas operativas, ¿no? Entonces, desde el lado de ustedes, ¿y por qué te pregunto esto? Porque muchos de los que están escuchándonos dicen, bueno, yo también me gustaría hacerlo, digamos, ¿qué tanto voy a tener que transpirar, sudar, digamos, invertir, ¿no? Tiempo, gente? Entonces, para que nos cuente desde ese lado cómo se vivió Aguas Adentro. Sí, ahí, Matías, tenemos uno de los grandes retos en el proceso, ¿sí? Porque exactamente ese es el punto. De alguna manera, las personas ya tienen una cantidad de tarea impresionante que viene de dentro de sus organizaciones y claramente van a priorizar eso. Y cuando llega el acero, la asociación, con una demanda más de eso todo, es difícil. Entonces, ahí está el acercamiento que hacemos con nuestros miembros, nuestra presencia constante y traer en un proceso de concientización de la importancia que tiene eso. Porque si uno no tiene medición, no tiene cómo hacer gestión. Básicamente, ahí está la respuesta. Entonces, si nosotros que representamos el sector no sabemos el desempeño que tenemos dentro de las temáticas de la sustentabilidad, ¿cómo vamos a defender nuestra industria? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a llegar? Por ejemplo, hoy yo puedo decir que nuestra intensidad de emisiones de CO2 es mucho mejor comparada con las emisiones globales del sector o de China. Pero solo puedo decir eso si tengo las informaciones. Entonces, ahí está un gran gancho, ¿sí? Junto con eso, este trabajo de transparencia que tenemos con nuestros miembros, de compartir los dolores y también los objetivos con todo eso. Y solo vamos a ganar todos, ¿sí? Entonces, yo creo que es por ahí. Sí, y sumado, digamos, a ese benchmark de uno, a ver, esto fue lo que yo entregué, ¿no? Y cómo estoy respecto del promedio comparado con industrias similares a mí, ¿no? Y si estás bien, bueno, no es para quedarme tranquilo, ¿no? Porque hay que seguir trabajando. Pero bueno, Claro. es tremendo trabajo. Eso fue algo que pensamos como premiar de alguna manera y atraer también la participación, además de todo que acabo de comentar, ¿sí? Entonces, como les comenté, publicamos 8 indicadores, pero para llegar a estos 8 indicadores, toca recibir 24 datos. Entonces, por ejemplo, para el indicador 1, yo tengo que tener las informaciones de las emisiones alcance 1, alcance 2, alcance 3, producción. Entonces, este informe de benchmarking trae todos los datos que la empresa comparte con nosotros, no solo los indicadores finales, y comparamos eso a las informaciones regionales. Entonces, ellos pueden entender dónde están parados en todo eso, ¿sí? Es importante también. Sí. No sé, Carmelo, te vimos verte y dije, ¿tienes preguntas por ahí? Sí, estaba pensando en la parte, debe ser también un reto, como has comentado, Patricia, pues la recolección de información. Entonces aquí es doble pregunta, ¿va? Dos preguntas en uno, porque están muy relacionadas. Una es, al recolectar la información, entiendo que igual, ¿cómo lo haces? O sea, de forma, entre comillas, manual, o sea, las empresas se lo envían, tienen algún tipo de software, algo de tecnología en la cual directamente ellos lo capturan, algún tipo de sistema, de software. Y la otra es, entiendo, como tú has dicho, que es un reto en el sentido de que tienen empresas
pues, a nivel Latinoamérica, por ejemplo, y de todos los tamaños, ¿no? Empresas monstruos y otras, bueno, en general muchas son grandes, pero otras son más chiquitas. Entonces, entiendo que el nivel de madurez también es diferente. E incluso en los distintos países, pues en algunos, por ley, tienen que estar verificada la huella de carbono y en otros posiblemente no. Entonces, esa parte de, ¿ustedes ponen algún tipo también de filtro en el sentido de, bueno, en México una empresa de acero, la mayoría son muy grandes, pues tiene que tener sí o sí una carta de verificación de la huella de carbono por un organismo validador verificador? Entonces, la información vamos a decir que es totalmente confiable. Pero habrá en otros países que va a la empresa más pequeña o que en ese país no se obliga a tener una carta de verificación. Entonces, sí que tiene identificado esto, esta parte, para saber la confiabilidad, porque ustedes al final juntan todos los datos de todas las empresas. Es un reto bastante fuerte y saber cuáles son más, entre comillas, más confiables, por si en un futuro ustedes quieren verificar los indicadores con un organismo externo, como puede ser cualquiera de las Big Four u otro organismo, ¿no? Sí. Entonces, primero del proceso, la primera pregunta. Sí tenemos una plataforma evitando exatamente traer riesgo al proceso, que salga, que vase, que pueda salir alguna información, que son informaciones estrictamente confidenciales, ¿sí? Entonces, nosotros pedimos, por una cuestión hasta de mejor gestión de eso todo, que cada empresa indique un punto focal, una única persona que va a estar encargada de dentro de la compañía colectar todo y ahí junto con nosotros compartir la información. Y ahí centralizamos, ¿sí? Además, hay una plataforma, tenemos una empresa de consultoría que también, hoy yo puedo comentar que este año tenemos a Deloitte con nosotros en este proyecto, o sea, es una súper referencia y una plataforma donde poner las informaciones, ¿sí? Con respecto a la segunda pregunta de tema de la confiabilidad de la información, básicamente, ¿sabes qué, Carmel? Yo no tengo este número, no sé decirte cuántas de las empresas miembros del acero ya tienen sus reportes de sustentabilidad, pero yo creo que estamos cerca del 100%, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, básicamente la información que llega a nosotros tiene que estar compatible con que está, de alguna manera, pasando públicamente a la propia empresa. Entonces, Alacero no tiene un papel ni el rol de hacer este tipo de verificación, ¿sí? Nosotros tenemos un proceso de confianza justo con nuestros miembros y confiamos en la información que ellos nos mandan. Podemos utilizar en algunos momentos, hacemos un proceso de verificación, ¿sí? Entonces, yo tengo ahí el listado de todas las empresas y yo, às vezes, identifico un número que está muy arriba o muy abajo. Y eso hace parte del proceso de validación de los datos. Cuando yo identifico estos casos, yo regreso a la compañía, porque ahí pueden haber errores en el proceso. Yo entro en contacto, yo digo, mira, identificamos que el valor que compartiste está muy arriba. Puedes verificar, y eso ya pasó algunas veces, en algunos casos fue confirmado y en otros casos, no, verdad, hicimos un error y ahí organizamos. Entonces, de alguna manera, hay un promedio, la cosa tiene que hacer sentido y eso podemos identificar, ¿sí? Ahora, confiamos también en nuestros miembros y en la calidad de la información que comparten. Excelente, muchas gracias, Patricia. Sí, justo lo comentaste, me quitaste digamos, la duda que tenía respecto si les tocaba al acero interactuar con, no sé, 5, 7, 14, 28 personas dentro de, o cada empresa dice, bueno, acá está mi toro, ¿no? Tú hablas con él y bueno, esta persona dentro de la empresa se encarga de buscar con cada persona de la empresa, digamos, esos indicadores. Entonces, bueno, tratas con uno y de ahí se resuelve. A la vez, ¿ha tocado que desde Alacero tú, el equipo, tenga que ayudar en un poco de capacitación a darle forma a los datos, cómo investigarlo, cómo hacerlo? ¿O más bien justo por el tipo de empresas con las que le tocó, un poco como decía Carmelo, ya estaba bastante
tenida la información disponible, la palabra disponible la información, y fue más fácil. Y el reto fue que te lo envíen por los problemas operativos que hablamos al principio. Les tocó capacitar, inducir, enseñar. Sí, pero no exactamente a colectar, sino nosotros hacemos a cada año de colecta una reunión ya enfocada en estos puntos focales, porque llamamos así a estas personas que son indicadas para centralizar el proceso. Nosotros hacemos un proceso de capacitación en las premisas de cada indicador, porque eso es fundamental. Por ejemplo, cuando hablamos de eficiencia de materiales, nosotros pedimos informaciones de cuántos residuos son generados, de cuántos coproductos son generados, por ejemplo. Y entonces, el concepto de coproductos y residuos que yo tengo en mi indicador, tiene que ser adoptado por la empresa en el dato que me va a pasar, porque puede ser que la empresa tenga un concepto un poco distinto. Entonces, el proceso de cómo colectar internamente, eso no hay de verdad necesidad, pero concientizar cuáles son las premisas para cada dato, cada indicador, eso sí es muy importante. Sí, mi socio suele decir, Marcelo Zapata, expresar bien de qué hablamos cuando hablamos de lo que hablamos, ¿no? Exactamente, exactamente, porque yo tengo que ter datos comparables, porque si cada uno tiene su premisa, yo no tengo cómo consolidar la información. Sí, y sobre todo, digamos, el desafío, a pesar de que, bueno, casi todos, menos Brasil, hablamos español, en los diferentes países, Argentina, México, llamamos las cosas diferentes. Entonces, ¿cómo ecualizarlas para que, bueno, sea justamente lo que está buscando y necesitando, ¿no? Sí, y ahí, Matías, cuando arrancamos el proceso de colecta, hacemos un taller de eso. Y luego seguimos en contacto y a veces salen dudas y ellos nos buscan. Ay, mira, yo tengo una duda acá y así vamos aclarando. Para los indicadores 1 y 2, que es intensidad de CO2 y intensidad energética, hay una planilla aparte, donde ahí está la metodología WorldSteel, que considera alcance 1, 2, 3, que está muy inspirada en GHG, pero tiene algunos detalles, y ahí pueden salir algunas dudas, porque puede pasar que la empresa ya hace reportes según la metodología GHG, pero no según la metodología WorldSteel. Y ahí, en estos casos específicamente, sí tuvieron algunas ocasiones, algunas empresas que yo tuve que pasar la planilla, explicar cómo llenar y así por delante, pero más por ahí. Sí, justo era eso, ¿no? Iba a preguntar algo parecido y sobre todo enfatizar, ¿no? Lo que comentabas de la dificultad, el reto de la metodología, tanto en el reporte de sostenibilidad. Por ejemplo, pues has comentado, ¿no? Que pues, se lo hicieron en base de GRI, está SASB, está TCFD, está IR, pues hay muchas, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ya ves que se ha publicado la de la Fundación IFRS, que es en este caso la de Europa, la que obligatoriamente las empresas de la Unión Europea a partir de enero de 2024 van a tener que utilizar, ya por fin se han estandarizado, ¿no? Es una mezcla entre TCFD y SASB, porque finalmente incluso lo ha creado la misma organización que creó SASB y que creó TCFD. Entonces, en base a esto, mi duda es, por ejemplo, para el año que viene, van también no actualizar, pero van a tener en consideración esta nueva norma pública que es la NIF S1 y la NIF S2 de la Fundación IFRS para incluirlo en el reporte. Esa sería la primera, ¿no? Y la otra, bueno, no es tanto una pregunta, es lo que has comentado, ¿no? La huella de carbono, pues, sobre todo para empresas del acero, pues
Es complicado por la cantidad de stakeholders que les solicitan esta información, ¿no? Me ha tocado a mí impartir algunos cursos para empresas de acero en temas de mercados de carbono y cálculo de huella de carbono, y sí, en World Steel, que pues, los factores de emisión de algunas cosas cambian muy poco. Con GHG Protocol pues hay pequeñas diferencias, pero son diferencias. Y después tienen el CDP, ¿no? El Carbon Disclosure Project, que bueno, pues ahí hablan un poco más la estrategia, también la huella de carbono, te pide qué metodología, después está el GRI. Entonces, es un mundo de reportes que tienen que realizar y sí, yo creo que habrá un momento que se estandarice, ¿no? Pero ¿qué tanto crees, qué tanto tiempo crees que se tardará todos los entes que crean este tipo de organismos para decir, oye, este va a ser la forma de calcular la huella de carbono para todos? Básicamente es eso. Sí, yo veo, Carmelo, que ese es el primer paso que tenemos que dar para de verdad destravar, desbloquear este proceso, porque sin una metodología unificada, ¿cómo puedo decir que la huella de mi producto es X? Porque si yo considero en mi metodología alcance 1, tú 1, 2, Matías 1, 2, 3, uno de ano base 2015, el otro 2010, el otro... Entonces la cosa está, y ahí tenemos, yo creo, no sé si está con nosotros, yo vi que hay alguien de Volkswagen acá. Y algunos casos de este sector, ellos también envían al sector de acero su metodología de medición. Entonces la cosa está así, pero como les comenté, salió esta publicación de la Agencia Internacional de Energía, ya indicando 3 principales, la ISO, GHG, World Steel y Responsible Steel. Entonces, de alguna manera está empezando. Yo no creo que eso se va a llevar años. Yo creo, en mi opinión, que eso en 1 o 2 años debe ya estar armando algo. ¿Sí? La cosa está acelerada de verdad. Y ahora yo me olvidé de la primera pregunta. Del reporte de Europa. En la verdad, Carmelo, en este momento, eso está muy enfocado en Europa, ¿sí? En América Latina no tenemos tantas empresas con presencia en Europa, porque de alguna manera eso va a reflejar en empresas multinacionales con presencia en Europa. Entonces, para el próximo año, yo no veo. En la verdad, yo no veo ninguna. Yo creo que tenemos un camino de reportes hasta empezar a buscar, seguir de maneira mais estricta uma metodologia. Temos alguns anos de madurez que chegar, incluso, de alguma maneira, esta ação del acero trae as empresas também a um único caminho. E todos vão aumentando suas capacidades de reportar informação, de coletar dados, chegando a uma padronização, um estándar. Quando chegarmos aí, creo que pensamos en una metodología un poquito más adelante. Muchas gracias, Patricia. Y añadiendo a ese punto, imagínate, vamos a poner un caso ficticio. Imagínate que la SEC de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores, adopta la misma metodología que Europa. ¿Qué sucedería en la industria de acero de Latinoamérica? Aí, essa pergunta é uma pergunta difícil. Eu não sei, pode ser. Todo depende de como, ¿sí? Ellos adoptan y cómo van a seguir con eso junto con el sector. Entonces, yo creo que si llega algo más importante, con un impacto más grande, al acero puede mirar a eso y traer, sí, algunas referencias o orientaciones que tengan en eso, incluso para apoyar a la industria a prepararse para ese tipo de reporte. Eso seguro, porque ese es nuestro papel, apoyar a la industria a desempeñar bien en todas las áreas, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Patricia. Sí. Patricia, creo que mencionaste que dentro de este análisis que hicieron fueron 38 empresas, un 70% de las empresas productoras de Latinoamérica, ¿no? Las otras son de Norteamérica, hablando de Estados Unidos y Canadá, o son de Europa. ¿De dónde son las otras? Que eran 17. No, eso es importante. Mira, en la verdad,
tuvimos participación equivalente a 70% de la producción de acero en América Latina, que ahí está representada en estas 38 empresas. Porque mira, Alacero no tiene hoy todas las empresas de acero dentro como miembros, ¿sí? Tenemos 95% de la producción de acero en América Latina, entonces nuestra capacidad máxima sería 95%. Tuvimos en el año pasado 70%, y todavía yo no sé este año, porque algunas no contestaron, no confirmaron 100% la participación, y ahí estamos trabajando con ellos, ¿sí? Pero las empresas que no hacen parte de Alacero no pueden participar de todas las maneras. Pero todo que tiene Alacero es solo de las empresas ubicadas en América Latina. Perfecto, sí, sí, habías dicho, a ver lo que anoté, 13 de Latinoamérica y 17 en total y 13 de Latinoamérica. O sea que hay 4. Eso es otro dato, porque Ah. eso fue la cantidad de respuestas que tuvimos dentro del proceso de comunicación con los stakeholders para la materialidad. Entonces son cosas súper distintas, ¿sí? La primera parte. Eso, súper aparte, porque para desarrollar la materialidad, nosotros miramos a todos los stakeholders que componen el sector de la industria de acero en América Latina. Y ahí salimos de América Latina, ¿sí? Tenemos proveedores, clientes, todo, asociaciones sectoriales fuera, global, etc. Y de todos los contactos que nosotros hicimos, que fue encuesta en línea, entrevistas, grupos de reuniones, tuvimos respuestas de 17 países, y de estos 17, 13 fueron de América Latina. Ok, perfecto, perfecto. Bien, y ya arrancaron el proceso de levantar información. Arrancamos. Sí, arrancamos, ya hicimos el taller, ya tenemos la plataforma habilitada y ahora estamos esperando las empresas. Pero un punto importante, además de todo que las empresas tienen que hacer dentro de su rutina, las empresas también tienen otras cosas a reportar para otras instituciones. Entonces, por ejemplo, World Steel también hace este proceso, ¿sí? Y muchos de los miembros que tenemos en Alacero también son miembros de World Steel, no todos, pero la gran mayoría. Y ellos tienen hasta 31 de julio para presentar los datos a World Steel. Entonces, la gran mayoría termina este proceso para después empezar Alacero. Y se aprovecha mucho, ¿sí? Porque eso, la idea de la comparabilidad sectorial, por eso adoptamos la metodología de World Steel, también de alguna manera facilita para la industria. Y esa es nuestra intención. Claro, siempre, si posible, facilitar. Entonces, hay empresas que van a nos pasar el mismo dato que tienen para World Steel, o casos de empresas que tienen presencia que pasa a América Latina. Ellos tienen que mirar estos datos, sacar las empresas que están fuera de América Latina y ahí pasar la información a Alacero. Claro, claro. Tremendo desafío, pero bueno, que hay una presión previa que no es de ustedes, pero que es de valor para el acero, que digamos, terminan el trabajo estandarizado con ciertas similitudes en los valores y ya ayuda bastante a consolidar después la información. Genial. Sí. Genial. Excelente. Patricia, otra duda, justo en lo que comentabas en la parte de, pues otro reto, ¿no? Ustedes hicieron esa parte de identificación de los stakeholders, de los grupos de interés. Para los asistentes que igual no lo sepan, pues bueno, normalmente cuando haces un reporte de sustentabilidad alineado a GRI, hay que hacer un estudio, o también llamado análisis de materialidad, para generar una matriz de materialidad. Básicamente, el primer paso va por etapas. El primer paso es identificar a tus grupos de interés, a sus stakeholders. Después los priorizas. No es igual de importante los clientes que un proveedor, o que la comunidad, o que una ONG, etcétera, etcétera. Y en base a que lo priorizas, después pues tienes, como bien dice Patricia, que enviarles una encuesta o hacer focus groups, etcétera, para saber qué es realmente lo relevante, en este caso para ese grupo de interés,
que tiene que hacer la organización en temas de ESG, ¿no? Y bueno, también para explicar, para el que no lo sepa, grupo de interés o stakeholder es todo aquello que la empresa afecta en sus operaciones o que esa stakeholder tiene influencia sobre la empresa, ¿de acuerdo? Eso se llama la doble materialidad. Entonces, en este caso, a partir que debe ser un reto, Patricia, ¿cómo lo hiciste? ¿No? O sea, ¿cómo lo hicieron para tener tanta aceptación en las respuestas? Porque a veces nosotros hacemos estudios de materialidad y, Dios mío, es bien complicado que te respondan, aunque insistas. Tienes que tener un nivel de engagement con esos grupos de interés tan fuerte para que realmente respondan y de forma adecuada. Entonces, ¿cómo lo hicieron para hacer esa evangelización, si ustedes lo quieren llamar así, para pues y bueno, que nos comentes un poco si fue fácil o bueno, sí que costó bastante tiempo el que pudiesen responder estos grupos de interés esas preguntas del análisis de materialidad? Fácil no fue, eso te puedo decir. En la verdad salimos con un plan de comunicación, con correos, algunos contactos que tuvimos, hablamos si en algunos casos había alguna relación, hablamos de manera más cercana y intentamos traer la importancia de eso todo, ¿sí? Y ahí podemos identificar como Alacero está de verdad más presente en América Latina, porque de todas las consultas, 17 países contestaron, sí, Matías, que acabo de comentar, 13 de América Latina. Entonces, de alguna manera, identificamos que Alacero ya tiene ahí una presencia importante, un reconocimiento como asociación, pero es la insistencia un poco. Insistencia y paciencia, ¿sí? Si no contestan en la primera, intentamos una más, otra y así, hasta que no quede sin plazo más, ahí tenemos que cerrar. Pero fue más o menos así. Pasa el síndrome del estudiante que te lo envían el último día. Viste que el síndrome del estudiante es procrastina, bueno, o hace otras actividades, pero a fin de cuentas, bueno, la fecha máxima nos pasa con los abstracts que tenemos que subir o que esperamos desde todos los invitados a la expo. Nada, y en la última semana te llueven todos, ¿no? Entonces ahí tenés que ver cómo reorganizarse. No sé, me imagino que suele pasar algo parecido. Totalmente. Yo creo que estoy hablando y ustedes están así, ay, conmigo pasa el mismo, conmigo pasa el mismo. Yo creo que es un dolor de todas las asociaciones, sean nacionales, regionales, globales, yo creo que debe ser más difícil, porque de alguna manera en América Latina, nuestro bloque tiene una cultura similar. Tenemos, claro, algunas especificidades, ¿sí? Pero el bloque es muy similar. Somos latinos, esta cosa, dejamos todo para el último momento, pero tenemos una manera cultural muy parecida. Ahora, si pensamos a nivel global, ellos tienen que conducir cosas con los latinos, con los chinos, con los árabes. Imagínate que es mucho más difícil, ¿sí? Entonces eso, yo creo que identificar las dificultades es el primer paso, porque sabiendo bien los retos, podemos buscar maneras de reducir riesgos, avanzar y así seguimos. Ay, muchas gracias, Israel. Yo veo aquí tu comentario. Gracias. Sí, Israel también, Gonzalo, Gerardo, bueno, Laura hace un ratito. Y bueno, ya creo que por tu tiempo, ya es súper tarde allá en Brasil y acá nuestros oyentes también ya han hecho todo un espacio, e inclusive bueno, se ha quedado un ratito más, a los cuales lo agradecemos. Si te parece, Patricia, un mensaje final para toda la comunidad, además de que se suban al acero y que sean parte de este diagnóstico reporte. ¿Qué más nos puede decir como mensaje final? Sí, yo creo que mi mensaje es cuando tenemos en la mesa temas de sustentabilidad, tenemos un único objetivo al final dentro del sector. Y ahí no hay competencia. La competencia
cale en este momento y tenemos que sumar fuerzas. Y cuanto más unidos, coordinados estuviéramos, más adelante, más lejos podemos llegar. Yo estoy ahí, como comentario en la introducción, a un poco más de 15 años en el sector, y yo me acuerdo perfectamente cuando yo empecé en el área ambiental, había una resistencia increíble. Los líderes, o sea, las áreas operacionales miraban al área ambiental así, lá vienen los aburridos, que me toman tiempo, porque yo tengo que producir. Y hoy eso no pasa más. Hoy no hay una mesa de decisión sin tener una visión de riesgos de sustentabilidad, de cuestiones ambientales, social, ya ahí empezando más fuerte, gobernanza y así por delante. Entonces, yo creo que estamos en un buen camino. Yo creo que tenemos es una gran oportunidad ser parte de este momento de la historia, del mundo, del sector, esa transformación que estamos pasando. Y nuevamente, juntarnos, coordinarnos, que en estos temas salen todas las competencias y tenemos que unirnos. Genial, genial. Cooperar para Cooperar. no solamente colaborar, sino el otro día escuchaba a Horacio Marchán y Alejandro Ruela, que habla de cooperar para poder mejorar. La colaboración tiene otros términos. Así que, Patricia, mil gracias. Un gusto haberte tenido por acá. Tenemos acá un agradecimiento digital por habernos dado toda esta charla, por habernos motivado a seguir trabajando en pro de la sostenibilidad, no solamente la sustentabilidad. Y bueno, esperamos que haya pronta recolección de los datos después de julio, que termine con la World Steel, y pronto escuchar a ver cómo hemos avanzado durante el 2022, porque imagino que van a ser datos del año pasado. Sí, exactamente. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Para mí fue un gusto compartir con ustedes este camino que enfrentamos y también estas discusiones que tuvimos. Me pareció súper enriquecedor. Yo salgo de aquí también con lecciones y novedades. Y nuevamente quedo a disposición, repaso la invitación a las empresas para que hagan parte del acero y que también participen de nuestro congreso en noviembre acá en São Paulo. Lo vamos anotando, además para ir a disfrutar de Brasil. Disfrutar de Brasil un poquito. Muchas gracias, sí. Carmelo, Pues, cierre. Sí, muchísimas gracias, Patricia. La verdad que la cantidad y bueno, como ves, muchos asistentes, ¿no? Lo están reflejando, están dando las gracias por la cantidad de información que nos has transmitido. Nos has dejado muy claro, también debido a tu expertise en medio ambiente, en sostenibilidad, la verdad que lo has explicado de forma muy aterrizada para que cualquier persona también lo pudiese entender, porque claro, hay ciertas cosas que no cualquiera lo puede saber. Entonces, la verdad que agradecerte cómo lo has comunicado, toda la información que nos has brindado y todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias a ti, Patricia. Sí, muchas gracias, Patricia. Vimos que estamos bien en muchas cosas, pero hay que seguir trabajando para estar Siempre. mucho mejor. Siempre toca trabajar y siempre hay oportunidad de mejorar. Y nuevamente felicitaciones, ¿sí? Por esta iniciativa tan importante de fomentar la temática dentro del sector en América Latina. Bueno, gracias y buen viaje cuando te toque volver a Colombia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos. Muchas gracias. Pronto vamos a anunciar la próxima fecha, si es finales de julio o principios de agosto, pero ya vamos a traer otra super charla así como la de Patricia. Carmelo, mil gracias como siempre. Saludos. Nos vemos todos. Gracias. Mucho. Abrazo. Bye bye.